Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, pidiéndoles una vez más que se suscriban a nuestros diferentes canales, los de Facebook, los de YouTube, TikTok, Instagram. Hoy iniciaré la enseñanza número 113, el tema pecado que no se ministra. Empezaré diciendo que yo utilizo una frase muy popular que dice: error que no se corrige se vuelve a repetir. Y esto no es una ley, pero estadísticamente se cumple al 100%. Esto me llevó a realizar esta enseñanza con el mismo fundamento, solo que empezaré diciendo cómo define la Biblia el pecado. En Primera de Juan 3:4, hoy utilizaré la traducción en lenguaje actual. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Dios ha dado esas leyes para nuestro total beneficio y estas leyes nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante la sociedad. Y estas leyes también nos protegen de cometer pecados que más pronto que tarde nos traerán consecuencias terribles, no solo en nuestro día a día, sino también por toda la eternidad. Recuerda que desde el principio Dios nos dio claramente leyes de lo que podemos hacer y lo que no. Y también en la Biblia encontramos leyes muy explícitas, tales como los 10 mandamientos. Y la primera ley que leemos en Génesis 2, del 16 al 17, pero claramente dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Entonces, nos queda bien claro que cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, lo hacemos consciente o inconsciente. Normalmente lo hacemos guiados por espíritus inmundos o demonios de rebeldía, ya que la base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus leyes o mandamientos. En Mateo 15:19, utilizando Reina Valera 1960, ahí leemos: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Recuerda siempre que el corazón rebelde es en realidad que está completamente lleno de orgullo, y siempre el orgullo te llevará a pecar. No olvides que ese fue el pecado de Satanás el diablo, ya que un corazón orgulloso quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera, bajo sus condiciones y por sus propias fuerzas. Y es aquí donde tu corazón rebelde y orgulloso se resiste a creer o entender que necesita ser ministrado en liberación, ya que según él cree que puede salir por sus propios medios y así ignora el llamado de mi Señor Jesús a ministrarte en liberación. De esta manera, cada uno de los pecados cometidos que le han dado derechos legales a los demonios, y estos te manipulan. Y como dice el título de esta enseñanza, pecado que no se ministra, aquí le agrego, se vuelve a repetir o a cometer. En Romanos 7:15,
utilizando la traducción en lenguaje actual. Ahí leemos: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues repitiendo los mismos pecados una y otra vez? Respuesta: porque los demonios tienen derechos legales sobre ellos, y como no te ministras en liberación, ellos te manipulan a volver a cometerlos, ya que tú te has convertido en un esclavo del pecado. Y esto lo puedes encontrar en Juan 8:36. Ahí dice: Jesús les dijo: les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Así que yo, como pastor y ministro de liberación, una vez más te pido, por favor, busca ser ministrado en liberación, ya que cuando mi Señor Jesús te haga verdaderamente libre, también renovará tu mente y así ya no repetirás los mismos pecados. Sin embargo, aún después de haber sido ministrado y cuando ya eres verdaderamente libre, aún con todo esto no te garantiza que no debes de ignorar las artimañas y maquinaciones del diablo, ya que la batalla es hasta el final. Y mientras estés dentro de un cuerpo humano, siempre estarás expuesto a esas maquinaciones. Y los demonios no descansarán tratando de aprovechar cualquier tropiezo. Y no olvides que también ellos conocen la teoría de la palabra, o sea, la Biblia, aunque nunca tendrán la revelación. Sin embargo, intentarán manipular lo básico de su conocimiento. Por ejemplo, conocen tu naturaleza pecaminosa. En Efesios 2:3 leemos: antes nosotros nos comportábamos así, vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y como pecadores, por naturaleza, creamos nuestros propios patrones de pensamientos negativos o pecaminosos, y estos se mantenían materializándose en pecados que nosotros lo repetimos una y otra vez, generando un hábito pecaminoso, repitiendo una y otra vez los mismos pecados. Ahora bien, mi Señor Jesús, después de hacerte verdaderamente libre, también te dará las herramientas de cómo mantenerte en esa condición, o sea, verdaderamente libre. Y aquí te mencionaré algunas. Primero, 2 Corintios 10:5. Dice: y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. En otras versiones dice: llevar los pensamientos pecaminosos sujetos a la obediencia de Cristo. Segundo, en Romanos 12:2, ahí leemos: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ya no te resistas
y permite que Dios tome el control sobre tus malos pensamientos, que al final del día son los que se convierten en pecados y se repiten constantemente. Tercero, en Filipenses 4:8 leemos: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En este versículo es clave para mantener verdaderamente libre. Si escoges pensar en cada uno de los enlistados y resistes la tentación demoníaca que con su dardo de fuego intentará ponerte malos pensamientos. Así que, cuando esto te pase, aplica Santiago 4:7, que dice: someteos a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Mantén el orden de este versículo y serás verdaderamente libre en Cristo. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias una vez más por esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que abras los oídos espirituales y permitas que entiendan no lo que yo digo, sino lo que tú quieres que entiendan y lo dices a través de mí. Pon en sus corazones, Señor, el deseo de ser ministrados en liberación. Así, tu Hijo, mi Señor Jesús, los hará verdaderamente libres. Y eso te traerá gloria, Padre, a ti y libertad a las almas de tus ovejas. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.